Alabanza al Señor Jesús. Tengo muy buena asistencia. Amén, gloria a Dios. Póngase de pie, hermano. Vamos a abrir la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2. Y bueno, no sé si usted se acuerda, pero yo le tenía una pasen los niños. Kids, it's your time to go to class. Just slow down, no running, please. No running. Colosenses 2, y había quedado en darles la segunda parte de esta enseñanza hace 2 domingos. Comencé con la primera parte acerca de quién es el Hijo. No sé si se acuerda que hablamos de qué dice la Biblia acerca del Hijo de Dios y por qué la Biblia habla del Hijo de Dios y quién es el Hijo de Dios. Y estuvimos hablando que el Hijo de Dios, ¿quién es el Hijo de Dios? Cuando la Biblia dice Hijo de Dios, ¿a qué se refiere? Al cuerpo, a la humanidad, a la parte humana. Y entonces a veces vemos en la Biblia, por ejemplo aquí en Colosenses capítulo 2 versículo 1, dice: quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Entonces aquí es donde muchas veces en la Biblia aparece que hay dos, pero ahorita pues ya vimos hace 2 domingos estuvimos aprendiendo de que cuando habla del Hijo está hablando de su cuerpo, su manifestación, su humanidad, el Cristo, que quiere decir el Mesías. Entonces se está refiriendo a su humanidad, su carne. Y si usted no la escuchó el mensaje o no se acuerda, pues ahí en YouTube está. Entonces dice el verso 3: en quien están escondidos. Y esto, como hace 2 domingos me quedé así en la mitad, porque es que hay demasiado aquí para hablar, pero lástima el tiempo. Pero dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Está hablando de Cristo. Dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y esto es importante que lo aprendamos, porque hay personas que dicen: pero pastor, eso es doctrina, eso que ayuda. Bueno, porque eso dice para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Luego dice: arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como lo habéis sido enseñados, abundando en nuestra acción de gracia. Pero el versículo 4 dice: para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y esto es importante porque nos hace firmes en Dios. Amén. Nos hace firme en Dios el saber, el conocimiento. Por eso Pablo dijo en el versículo 2 que el anhelo de él más grande era que alcanzaran las riquezas del pleno entendimiento y de conocer este misterio. Y por eso hemos estado hablando de esto, porque es un misterio conocido, no es un misterio desconocido. Hay personas que creen en lo que es la palabra o la llamada doctrina de la Trinidad. Y cuando usted le pregunta: explique la Trinidad, ellos dicen: no se puede explicar porque es un misterio, y como es un misterio no se puede entender, dicen ellos. Pero Pablo nos dice que ese misterio ya está revelado y que sí se puede entender. No una Trinidad, porque una Trinidad no existe en la Biblia, pero sí el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿De qué se refiere la Biblia con el Hijo de Dios? Y vamos a continuar con este tema, así que vamos a orar. Señor Jesús, Dios soberano, en este momento te damos la honra, la gloria. Ore conmigo, hermano. Yo quiero ir a la iglesia del Señor. Aquí hay una iglesia preciosa de fe, aleluya, de unción. Vamos a orar con autoridad, creyendo: aquí está el Dios Todopoderoso, Señor Jesucristo. Sea usted derramando su poder, y yo he creído en un poder que no se toca, pero que está aquí en este lugar, que se siente, aleluya, que se puede sentir en el corazón, aleluya. Señor Jesucristo, mueva su mano en este lugar, mueva su mano de poder, mueva su mano con victoria. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Hable a su pueblo hoy.
Amén, aleluya. Denle una alabanza fuerte al nombre de Jesús. Gloria al Señor Jesús. Puede tomar su lugar. Y le voy a invitar a que tenga su Biblia abierta porque hoy vamos a leer Biblia bastante. Amén. Entonces, estuvimos aprendiendo hace 2 semanas que el Padre se hizo hijo, ¿verdad? Que cuando habla del hijo no habla de una segunda persona, sino que es el Padre se hizo hijo, o Dios se hizo hombre, o esa divinidad se convirtió en humanidad. El rey se hizo siervo, el león se hizo cordero. Amén. Y hoy vamos a ver el por qué. Hoy es el por qué. Y bueno, hermanos, normalmente estamos acostumbrados a que nos prediquen y llegar a esa emoción, pero también, hermano, yo sé que esta es una iglesia que sabe escuchar enseñanza, y esta tarde, hermano, es enseñanza, es palabra, es carne, así que espero que haya traído el tenedor y el cuchillo de carne, porque vamos a comer carne. Dice, hermano, hoy vamos a aprender del por qué, el por qué Dios se hizo hombre. Eso es importante, se lo voy a decir. Si usted habla con un musulmán y usted le dice que Dios se hizo hombre, ellos hasta se burlan, ellos dicen: ¿cómo se le ocurre que Dios tan santo, tan soberano, que se va a hacer disque hombre para morir? Ellos no entienden ese concepto, en su mente no les hace lógica. Usted hable con un judío, igual. Un judío no le entiende. Un judío dice: ¿cómo se le ocurre? No, si para el judío Dios es tan santo que el judío religioso, el judío que es practicante de la ley, ellos ni siquiera escriben la palabra Dios. En inglés, por ejemplo, God, G-O-D, ellos no ponen God, ellos ponen G-D. Se comen la O, porque ellos sienten que nomás hasta la palabra Dios es tan santa que ni siquiera se atreven a escribirla. Entonces, para ellos el concepto de que Dios se hizo hombre es demasiado imposible de entender y de reconciliar en su cabeza. Y por eso, cuando empezaron los cristianos a predicar que Jesús había muerto y que había resucitado, para Pablo esto era una locura. Y él decía: esos que se dicen cristianos, esos que dicen que murió y que resucitó, y él no entendía eso hasta que Dios tuvo que revelarse en él. Ahora, si usted no tiene esta revelación, tampoco le va a entender a lo que yo le voy a decir hoy. Pero si usted sí tiene la revelación, entonces esto es para que usted tenga bases firmes en lo que en realidad nosotros creemos. Amén. Y confiando en Dios, que si usted no tiene la revelación de quién es nuestro Dios, pues lo reciba en esta tarde. Amén. Ore para que el Señor se lo dé. La razón principal porque el Dios se hizo hombre es porque el Señor, porque la Biblia enseña que nosotros somos pecadores. Dice Romanos capítulo 5, y nosotros somos aún por naturaleza. Pero primero vamos a ver en Romanos capítulo 5. Mire lo que dice que nosotros éramos. Romanos 5, como le digo, vamos a leer bastante Biblia, así que tenga la Biblia abierta y siga la lectura. Y si no tiene Biblia, la puede leer en la pantalla. Pero si usted tiene Biblia, me gustaría que abra su propia Biblia. Así usted aprende a conocer su Biblia, y cuando le toque hablar del tema, usted sabe dónde están los versículos. Justificados pues por la fe, dice el verso 1, tenemos paz para con Dios por medio de... Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué significa que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo? Quiero que por favor separe ahí Romanos, que vamos a regresar, pero vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 2 para que entendamos el concepto
de lo que es lo que necesitaba la humanidad. Primera Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre y los hombres. ¿Quién es? ¿Jesucristo qué? O sea, la humanidad de Dios. Amén. Hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? ¿Hay 3? ¿Hay 2? No. ¿Cuántos dioses hay? Hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres que se llama Jesucristo ¿qué? Hombre. Dice, el cual se dio ¿qué? A sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Por qué? Este es el por qué. ¿Por qué Jesucristo se dio en rescate por nosotros? Volvemos a Romanos, y este es el concepto del mediador. Romanos, Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Tranquilo que al final usted va a entender muy bien lo que yo estoy hablando. Romanos capítulo 5, versículo 1 estábamos leyendo: justificados pues por la fe, y por eso dice: tenemos paz para con Dios por medio, hablando del mediador, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos ¿qué? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, diga Cristo, estamos hablando de su humanidad, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo ¿qué éramos nosotros? Éramos enemigos de Dios. Dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su, o sea, de su cuerpo de carne. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces se lo voy a resumir. Dice aquí Romanos 5 de que nosotros éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Y entonces, como enemigos de Dios, simplemente pues estábamos lejos de la gloria de Dios, lejos de la salvación. Y para eso vino el Hijo, el cuerpo de carne, para reconciliarnos con Dios, para reconciliarnos con Él, para hacer una reconciliación y poder entonces estar en paz con Dios. Por eso dice, justificados pues por la fe, dice el verso 1, tenemos paz para con Dios. Éramos enemigos de Dios, pero ahora por medio de ese sacrificio del Señor Jesucristo, ahora tenemos paz para con Dios. Necesitábamos un mediador. Así como cuando a veces me llegan matrimonios a pedirme consejo porque no se pueden ni ver, porque se andan agarrando de las greñas, porque se andan peleando, porque ya no se quieren hasta divorciar. Pastor, vengo a decirle que yo me divorcio. Y empezamos a hablar, véngase, y aquí está el pastor de mediador. Venga, usted use sus palabras. Venga usted, ¿por qué hizo eso? Eso no se hace, vea usted, así no se responde. Vea, aprendan a hablar bien, vea. Y empieza uno a hacer un proceso de reconciliación. Y lo más hermoso es cuando salen de la oficina agarraditos de la mano. Porque hubo una ¿qué? Así estábamos con Dios, enemigos de Dios. Se lo voy a dar de otra manera. Efesios capítulo 2 versículo 1. Efesios 2:1. Dice así la palabra de Dios: y Él os dio ¿qué? Vida a vosotros cuando estabais ¿qué?
Estábamos muertos. ¿En qué? En nuestros delitos, sí, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, mire, por naturaleza, ¿qué éramos? Lo mismo que los demás. Miren, no nomás éramos enemigos de Dios, pero éramos hijos de ira por naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Usted no puede decir, no, yo soy buena persona y yo soy buen hijo, yo me porto bien, trato de ser buen esposo, trato de ser buena persona, no tengo vicios, no tengo esto, no digo malas palabras, yo soy una buena persona. No, en nuestra naturaleza, ya nuestra naturaleza, es decir, nosotros nacimos hijos de ira, porque está en nuestra naturaleza. Es un dilema filosófico. Dicen, bueno, ¿será que el hombre nace malo o será que nace bueno y se hace malo? Hay personas que dicen, no, nosotros nacimos buenos y después la maldad. No, hermano, ¿de dónde viene la maldad? Sino del corazón del hombre. Entonces nosotros ya por naturaleza somos pecadores. Por eso cuando usted ve desde chiquitico, los hijos, los que hemos tenido bebés, sabemos que desde chiquititos ya ellos son mentirosos. A veces uno dice, ¿quién dañó eso? Yo no fui. Y por allá estábamos chiquitos, mi hermano Eduardo y yo, estábamos chiquititos y habían traído una pintura a la casa, iban a pintar. Y de repente el Eduardo me levantaba bien temprano los sábados y me levantó, venga, vamos a jugar. Y abrió, yo no sé cómo hizo para abrir las tapaderas de la pintura, y empezó a agarrar con las manos y a ponerle todas las manos a las paredes. Y yo detrás de él haciéndole, yo estaba más chiquitito, entonces yo le seguía a él. Cuando de repente escuchamos que se levantó papá y me dijo, Eduardo, ahora vamos a jugar a que nos hacemos los dormidos. Y yo detrás de él, y él se metió debajo de las, y yo también, según nos íbamos a esconder, ¿sí? Tratando de engañar, con mentira, con engaño. Y uno dice, ay, pero son niños, es inocente. Sí, no lo hacen con una maldad, pero ya el pecado está ahí. Ya el deseo de pecar, ya aunque no lo estamos haciendo de una manera para dañar a nadie, pero ya está ahí el pecado. Ya está ahí. Y entonces eso es lo que le llama, somos por naturaleza ya somos pecadores, y por tanto estábamos lejos de Dios, éramos enemigos de Dios. Mire lo que dice aquí. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él, o sea, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Si es que sigue repitiendo que es en Cristo, es en Cristo, es en Cristo, es en Cristo, porque Él es el mediador. Porque por gracia sois salvos, dice el 8, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Si usted toda la vida, hermano, toda la vida ha manejado bien y usted es un excelente conductor, pero un día iba tarde para el trabajo y por no llegar tarde se cruzó un semáforo en rojo y lo paró la policía, usted no puede decir, ay, policía, es que yo toda la vida he manejado bien, perdónemela. Hay algunos que se la perdonan, pero el policía normalmente le va a decir, señor, se pasó el rojo, tenga. Ahora se la voy a hacer un poquito más trágica. Toda la vida usted se portó bien, toda la vida usted ha hecho las cosas bien, y de repente un día le dio por robar o por hacer algún otro crimen, y si lo llevan delante de la corte, usted no va a decir, ay juez, yo toda la vida me he portado bien. No, crimen es crimen y tiene que pagar. Y así mismo, hermano, es la vida del creyente. Nosotros
por muy buenos que queramos ser, el mal está en mí, el pecado está en mi naturaleza humana. Dice Pablo, el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque mi carne me jala a los deseos de la carne. Mi carne me jala a hacer lo que yo no quiero hacer, y eso me hace enemigo de Dios. Por eso dice aquí que no es por obras, para que nadie se gloríe, porque si fuera por obras, ya todos estuviéramos aquí destruidos. ¿Sí o no? Si fuera, póngase a examinarse, no se justifique. Si fuera por obras, ¿dónde estaríamos ahorita? Pero dice verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces aquí, hermano, está diciéndonos de que del mismo modo que Dios es amor, porque la Biblia dice que Dios es amor, ¿verdad? Pero Dios no es solamente amor. Dice también la Biblia que Dios es santo. ¿Y usted sabe qué quiere decir eso? Que la santidad de Dios es tal que Él no puede mezclarse con el pecado, porque inclusive la presencia de Dios es tan santa que cuando Él quiso hablar con Moisés en el monte de Sinaí, el monte temblaba por la santidad de Dios. La santidad de Dios no es nomás algo de decir, ay, es que sí, Él es santo y nos imaginamos ahí a los santos de la Iglesia Católica. No, estamos hablando de que la santidad de Dios es tal que Él no puede soportar el pecado. ¿Sí? Entonces, si yo me quiero acercar a ese Dios tan santo, no va a poder, porque me destruye. La santidad de Dios literalmente me puede destruir. Moisés le dijo, muéstrame tu gloria, y el Señor le dijo, nadie puede verme y vivir. ¿Por qué? Por la santidad de Dios. La santidad de Dios era tal que, hermano, podía destruir la pura presencia de Dios. Entonces, por causa del pecado que ya está en mí, estamos separados de Dios, porque el pecado y la santidad no pueden unirse. Por eso dice Pablo que en el reino de los cielos no va a haber ningún pecado. Dice la Biblia que la santidad de Dios es tan poderosa, hermano, que no podemos acercarnos a Él. Entonces por eso necesitábamos ese mediador. Colosenses 1, seguimos. Colosenses 1. Ya les dije que vamos a leer Biblia. Colosenses capítulo 1. Dice el versículo 21, dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, ¿y qué? ¿Qué éramos? Enemigos en vuestra mente, haciendo ¿qué? Ahora os ha, vuelve otra vez el concepto del mediador. Nos ha reconciliado, ¿cómo? ¿Sí ve? Aquí ya no dijo hijo, aquí ya dijo en su ¿qué? En el cuerpo de carne. Estoy leyendo Colosenses 1, 22. Entonces aquí ya está especificando mejor. Dice que nos reconcilió en su cuerpo de carne. ¿Sí ve el concepto del mediador? Vamos a seguir leyendo. Dice: por su cuerpo de carne, por medio de la muerte, o sea, la cruz, para presentaros ¿qué? Yo no sé a cuántos ya les está. Yo le oro al Señor porque esto es hermoso, ¿no? Como le digo, es tanto para hablar, pero vamos a tratar de hacerlo más simple. Entonces, en el cuerpo de carne, el Hijo de Dios, el cuerpo de Dios, la parte humana de Dios, por medio de la muerte, nos ha reconciliado para presentarnos ¿qué? Santos y sin manchas e irreprensibles. Pregunta: ¿cuántos aquí son irreprensibles? Levante la mano, porque el que la levante ya queda acusado de mentiroso, entonces no es irreprensible.
Por muy reprensible ya quedó como mentiroso. Irreprensible, hermano. Mire, ninguno de nosotros puede llegar a ese nivel de no poder pecar. Como le está diciendo ahorita, Pablo dice que el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dice Pablo, con mi carne yo sirvo a la carne, pero yo quiero hacer las cosas buenas, pero mi carne y mi espíritu están siempre en una constante lucha. ¿Y quién gana? Pues el que está más fuerte. Y si yo estoy orando y ayunando, pues gana el espíritu. Y si yo no estoy orando, ni estoy buscando de Dios, ni estoy leyendo la Biblia, pues ¿quién cree que va a ganar? La carne. Pero aún así, siendo que no somos perfectos, siendo que nosotros somos faltos, siendo que nosotros, hermano, fallamos al Señor, el Señor por eso vino en ese cuerpo de carne, para que por medio de la muerte nos iba a presentar santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Pero es por su cuerpo de carne, por el Hijo, por su sacrificio. Tranquilo que esto va a ir tomando sentido. Dice el 23: si en verdad permanecieseis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo el cielo, cual Pablo fue ministro. O sea, no quiere decir que usted va a venir y se va a bautizar y va a seguir pecando. Va a decir, pues yo ya me bauticé, pues el Señor me va a salvar. No lo crea. ¿Sabe usted que los fariseos venían delante de Juan el Bautista para que los bautizara? ¿Sí sabe eso? ¿Y qué les decía Juan el Bautista cuando venían los fariseos a que lo bautizaran? ¿Qué les decía? Generación de víboras. ¿Y luego qué dice? ¿Quién les enseñó a huir de la? O sea, que ellos decían, pues bauticémonos por si acaso. Bauticémonos porque pues si dicen que ahí ya vamos a quedar bien, pues vamos a bautizarnos. Y hay mucha gente que busca el bautismo solo porque dicen, pues a ver si así la hago. Pero no hay un arrepentimiento de corazón. Y se bautizan, pero siguen en el pecado, siguen en la idolatría, no quieren botar la virgencita que le regaló la abuelita porque es un patrimonio, ahí la tengo guardadita. Yo no la adoro, nomás ahí la tengo guardadita. No quieren dejar el adulterio, la fornicación. En el trabajo siguen siendo los mismos mundanos de siempre. Y en la iglesia son unos y allá afuera son otros. Y piensan que van a engañar al pastor y a la iglesia. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Quién va a engañar a Dios? A mí me puede engañar, yo soy fácil de engañar. Pero a Dios, ¿quién le engaña a Dios? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? El bautismo, hermano, es para salvación, pero si permanecemos sin movernos de la esperanza del evangelio, si seguimos permaneciendo firmes en la fe, si seguimos permaneciendo firmes haciendo la voluntad de Dios, si permanecemos firmes sin regresar a los mismos pecados de antes, sino que haya un cambio de vida, una transformación en nosotros, y que nosotros podamos, hermanos, cada día irnos perfeccionarnos en la fe y en la palabra y en la obediencia, cada día ir, hermano, acercándonos más a Dios. No crea que el bautismo ya la hizo. Por eso dice aquí, si es que de verdad permanecen fundados y firmes. Porque Dios no nos salvó solamente para que nosotros sigamos pecando. ¿Sí? Dios nos salvó para que haya un cambio en nosotros. Ahora, todavía de vez en cuando por ahí uno la riega. Pero hay una diferencia entre que de repente yo
yo venía nervioso con esta. Mire, yo me vine así desde Houston y venía nervioso porque la camisa es blanca. Y cuando era mi turno de agarrar al bebé, yo decía, Señor, que este muchacho no me vaya a untar de nada. Por acá me untó de un crayón azul y me tocó ir al baño a limpiarme porque se miraba una mancha azul acá. Bueno, pues una cosa es que uno esté así tratando de cuidarse y de repente pues algo, bueno, Señor, y el Señor lo perdona. Otra cosa es que yo vaya a meterme allá con los cerdos. Nosotros en Colombia teníamos el abuelo compró una finca y teníamos compraron una puerquita. Le habíamos puesto Panchita. Y la puerquita, mi hermano Eduardo le agarró cariño y él la bañaba. Y le echaba manguera y la bañaba. Mira, hermano, no es sino que la terminaba de bañar y Panchita, y salía Panchita. Una cosa es que de repente algo me cayó una manchita, voy a ir para limpiarme. Señor, mire, yo sé que le fallé, perdone, y apartarme de eso. Y otra cosa es irme a meter ahí. Porque dice el apóstol Pedro, no yo. El apóstol Pedro dice, le acontece lo del verdadero proverbio. ¿Qué dice? Vuelve la puerca. ¿Cómo dice? Vamos a leerlo bien porque eso está en la Biblia. Eso está en 2 de Pedro 2:22, que dice, les acontece el verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito. No es un versículo muy agradable así de leer, pero es importante. Dice, y es verdad, el perro vuelve a su vómito. Es decir, después de que ya se limpió, y ese vómito es ese pecado, y vuelve y se lo come. Sigue en el pecado. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Sí? Entonces esa actitud de una persona que está en pecado y sabe que está en pecado y sigue pecando y piensa que porque viene a la iglesia ya Dios lo perdona y vuelve otra vez y se va a revolcarse, ahí sí ya no. Dios dice no. Aquí no se puede jugar con la gracia de Dios. No se puede jugar con la gracia de Dios. Y a eso no vino el Señor Jesús. El Señor Jesús no vino a salvar puercas ni perros. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el Señor tiene ovejas. El Señor tiene ovejas. Y a veces la oveja se extravía y a veces la oveja es terca o es torpe y se desvía, pero el Señor con amor la regresa. Pero la puerca no espera ni siquiera que la lavó y sale corriendo otra vez a revolcarse. Y por eso es importante que entendamos que Dios no vino a eso. Dios vino, pero sí vino como un mediador para ayudarnos a que nosotros, los que en realidad queremos acercarnos a Dios, nos acerquemos a Dios por medio de su sacrificio, porque nosotros somos faltos. Y lo que hace el Señor es que Él, como mediador, entonces nos reconcilia con Dios. Por eso dice aquí que éramos enemigos de Dios. Ahora, ¿será entonces que el mediador? Acá leímos al principio, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dicen, bueno, Dios es uno y el mediador es otro, entonces ahí son dos. No, ¿qué dice Gálatas 3:20? Vamos a leerlo, porque volvemos a la misma doctrina de la unicidad, donde la misma Biblia nos enseña las cosas. Dice Gálatas 3:20, dice, vamos a leer desde 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de los transgresores hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un ¿qué? Y el mediador no lo es de uno solo. Es decir, está Dios y está el mediador. El mediador no lo es de uno solo. Siempre que hay un mediador es porque hay alguien más
en medio, o sea, hay otro. Pero dice aquí, el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno, o sea, Él es Dios y Él también es el mediador. Hay un solo Dios. Él es Dios y Él es mediador. Por eso es que Él necesitaba venir en ese cuerpo de carne. Por eso aprendíamos hace 2 domingos que Dios se hizo hombre. ¿Pero por qué se hizo hombre? Porque, hermano, Dios en sí, como Dios, no puede morir. Y nosotros éramos condenados a la muerte. La paga del pecado es. Entonces, como pecadores, nuestra única nuestra única salida era pagarla con la muerte. No teníamos otra salida, no teníamos otra esperanza. Nosotros éramos sin Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos perdidos sin Él, pero por eso vino Él en ese cuerpo de carne. Dice Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 versículo 1. Dice que por la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Y aquí ya está hablando de la ley de Moisés, y está hablando de cómo esta ley, estos sacrificios de los sacerdotes no pueden hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en los sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Nosotros somos pecadores, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que ¿qué? Oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del río está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Denle una alabanza al Señor por eso. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo. Ahorita vamos a seguir leyendo, pero vamos a ir a, separe Hebreos, porque vamos a ir a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2 versículo 8. Dice: mas mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:9. Porque en Él, o sea en Cristo, habita ¿qué? Corporalmente en su cuerpo toda la plenitud. ¿Sí ve que no son dos? En ese cuerpo está toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él. ¿Dónde? En el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó a los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio. A ver, los que tienen vida, díganlo. Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos. ¿Solo algunos? Todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Todas esas acusaciones de pecado, eso que usted era antes, que de pronto era mentiroso o ladrón, o le pegaba a la esposa, o era mal hijo, o era mal padre, o era mal hablado, o los que sea, borracho o drogadicto, no importa. Esa acta, los decretos que había contra nosotros, Él la quitó del medio y la clavó en la cruz del Calvario, despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, dice: nadie nos juzgue de comida, de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de
Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose en las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo, es que esto es lo que estamos diciendo, hermano. Cuando uno se bautiza, ya murió con Cristo. Y si ya morí con Cristo, entonces ¿por qué voy a andar buscando otra vez el mismo pecado? Muriendo con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. ¿Por qué como vivieseis en el mundo sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques, en conformidad de mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y eso es lo que está diciendo la palabra de Dios, de que cuando ya morimos en Cristo, ya no estamos nosotros ahí luchando con esas mismas cosas del pasado, sino que ya y no tenemos que seguir una religión ahí rezando Padres Nuestros y andando con la camándula para arriba y para abajo y prendiendo velitas ahí. No, hermano, ya lo que el Señor hace en nosotros, Él hace una obra poderosa, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y el que fumaba antes ya no fuma más, y el que hacía droga ya detesta la droga, y el que era borracho ahora no puede ver la cerveza porque le da asco, y el que era mal hablado, hermano, solo palabras de alabanza y de adoración al Señor, porque el Señor hace una obra maravillosa. El que le gustaba andar en las pandillas y con malas andanzas, ahora glorifica el nombre de Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor hace una obra completa. Él hace la obra. Romanos 8. Sí, vamos a seguir. Pura palabra, les dije que vamos a leer. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna, ¿qué? Aleluya. Para los que están, los que no andan conforme a la carne. O sea, no corta el versículo, no dice: pues ya estoy en Cristo Jesús, ya no hay ninguna condenación para mí. Cuidado, es los que no andan conforme a la carne, sino conforme al. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, ¿en qué? ¿Se ve que vuelve y habla de ese cuerpo? Cuando habla de su Hijo, cuando dice Dios enviando a su Hijo, está hablando de enviando a su cuerpo de carne. Luego dice, pero dice: en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado. Y empieza esto a tener sentido ya. Todo esto para decirle que Él necesitaba un cuerpo para que en ese cuerpo pudiera llevar su pecado y mi pecado. Él se hizo el cordero. No me quita el versículo. Él se hizo el cordero expiatorio. En ese cuerpo Él llevó Él no cometió pecado. Él era el cordero perfecto. Era el único que podía pagar ese precio por nosotros. Era el único. Nosotros ya estábamos en deuda con el diablo y con la muerte, y ya, hermano, nosotros estábamos destinados a la condenación eterna. Y vino Cristo y dijo: yo voy a pagar el precio por todos ellos. Y el precio fue su carne y su sangre. Y en ese cuerpo de carne, aleluya, a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Dice el 4: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Aleluya. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al. O sea que ahora esa ley que Moisés quería seguir, mire, ni Moisés pudo. ¿Sí supo usted? ¿Le contaron que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida? ¿Le contaron? ¿O lo leyó? ¿Le contaron o lo vio en la película o lo leyó? Oiga, ¿sí supo usted que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida?
Moisés no pudo cumplirla, hermano. Moisés no pudo cumplirla, pero nadie la podía cumplir porque la ley era más. Pero cuando vino Cristo y murió por nosotros y dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros y llevó el pecado en su cuerpo, ahora nos ha justificado para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Aleluya. Eso es lo más hermoso que hay, porque yo le quiero decir, hermano, que todo aquel que quiera cambiar por sus propias fuerzas no puede hacerlo. No puede. Se necesita un poder superior. Se necesita, hermano, la obra maravillosa. Se necesita que Jesucristo se haga vivo en su corazón, para que usted, hermano, con Jesucristo en su vida y lleno del Espíritu Santo, usted pueda detestar el pecado. Ya el pecado no le causa placer. Ya se siente mal. No puede dormir, no puede vivir, no se puede concentrar cuando está en pecado. Anda mal, hasta que no viene a los pies del Señor y le pide perdón y se santifica en la sangre del Señor y se arrepiente de todo corazón y hay un verdadero cambio. Esa es la obra del Señor. El que robaba ya no roba más. El borracho ya no se emborracha. Primera de Pedro capítulo 2 lo dice de esta manera. Sí, rápido porque ya me falta un poquito. Primera de Pedro capítulo 2. Gloria a Dios. Dice el 23. Dice Primera de Pedro 2, 23, que cuando vamos a leer desde el 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció. Cristo padeció. ¿Por quién padeció el Señor? ¿Él lo hizo por él? ¿Lo hizo por? Dejándonos ejemplo para que sigáis sus. El cual, ¿qué dice? No hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo, aleluya, nuestros pecados en su cuerpo. Él, como Dios en su naturaleza divina, nunca podía haber llevado esos pecados porque Él es muy santo. Pero necesitó un cuerpo de carne, un mediador, el cuerpo de carne, el Hijo de Dios, ese cuerpo humano, Dios manifestado en carne, para venir al mundo y en ese cuerpo de carne llevar nuestros pecados sobre esa cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia por cuya herida fuisteis nos sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hebreos 2:14. Yo no sé si lo está conectando, ojalá lo esté conectando. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, así también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser ¿qué? Mire, Él se hizo semejante a nosotros, se hizo semejante al hombre, se hizo como uno de nosotros, para venir a ser
misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es decir, él se hizo carne y vivió lo mismo que nosotros vivimos y sufrió lo mismo que nosotros sufrimos. Si usted, hermano, ha experimentado necesidad económica o hambre, él experimentó necesidad económica y hambre. Si usted ha experimentado dolor, angustia, ansiedad, todo lo experimentó el Señor Jesucristo. Y ese pecado que usted está luchando, el Señor también, hermano, fue tentado en todo, pero sin pecado. Él venció la tentación, hermano, en ese cuerpo de carne, pero él sabe lo que usted está pasando. Por eso dice ahí mismo en Hebreos 4:14, que teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo, o sea, el cuerpo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa es la obra que el Señor hizo, que vino, hermano, en persona. Vino Él no mandó a otro. El viejito no se quedó allá arriba y mandó al otro. No, Él mismo vino. Emmanuel, Dios con nosotros. Él mismo vino, hermano, tomó su cuerpo de carne y ahí, hermano, llevó ese madero en su hombro después de haber sido azotado, golpeado, insultado, humillado. Después de que le golpearon con palos en su cabeza y le jalaron sus barbas y se las arrancaban, hermano, después de haber sido desnudado y azotado y su sangre derramada, y lo llevó ese madero hacia la cruz y allí extendió sus manos y ahí, hermano, le clavaron en sus manos los clavos grandes en sus manos y en sus pies. Le pusieron una corona de espinas que clavaban en su frente y que el sudor y la sangre le caían en sus ojos. Él no podía casi respirar porque en la manera como estaba acomodado se colapsaban sus pulmones. Pero ahí en la cruz del Calvario no estaba siendo derrotado. Ahí en la cruz del Calvario no estaba siendo derrotado, porque ahí estaba clavando el acta de los decretos que nos era contraria. Y ahí en la cruz del Calvario perdonó nuestros pecados y con su sangre borró ese pecado que le acusaba para reconciliarnos con Él. No solamente perdonó, pero se trajo, dice que exhibió públicamente a todo principado y potestad. Es decir, ahí avergonzó a Satanás cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario. El diablo no estaba contento de verlo morir, porque él estaba experimentando cómo le estaban quitando las llaves del Hades, las llaves de la muerte. Él estaba viendo cómo el Señor estaba redimiendo a un pueblo perdido, a un pueblo que estaba lleno de maldad. Usted y yo que no éramos pueblo, usted y yo que no merecíamos esta salvación, usted y yo que ya estábamos condenados a la muerte. El Señor mismo vino y desnudó su brazo, aleluya, y la metió en el lodo y nos sacó del lodo cenagoso, nos sacó de lo peor, nos sacó de la maldad, nos sacó de la ignorancia, nos sacó del pecado. En ese cuerpo de carne, dígame si no es digno de alabanza, dígame si no es digno de adoración, dígame si no es digno. Y nosotros, hermano, había un velo que nos separaba. Por eso cuando quédese de pie, cuando venía el sacerdote y quería ofrecer el sacrificio, había un velo grueso, hermano, de
tela gruesa de piel que estaba separando el hombre de la presencia de Dios. Nadie podía entrar a esa presencia, lo que se llamaba el lugar santísimo. Nadie podía entrar ahí, porque ahí descendía la presencia de Dios. Y dice la Biblia que aún los sacerdotes tenían que salirse de ahí porque no aguantaban la gloria y la santidad de Dios. Pero ¿sabe qué? Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, la tierra tembló y literalmente ese velo que estaba ahí se rasgó en dos para abrirnos la puerta a nosotros, sus hijos, para que podamos entrar con libertad al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y nos abrió un camino nuevo y vivo a través del velo. Eso es de su carne, para que podamos venir con confianza ante la presencia de Dios y adorarle con libertad, y podamos venir y pedirle perdón y reconciliarnos con Dios y decirle: Señor, yo sé que te he fallado, pero hoy vengo porque te necesito. Sin Él no somos nada. Sin Él no somos nada. Sin Él no hay nada. Sin Él somos simplemente cadáveres caminando. Sin Él simplemente somos muertos solamente en la maldad y en el pecado. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por ese mediador. Gracias porque Él tomó ese cuerpo de carne, se manifestó en hombre, y toda su gloria y su divinidad, hermano, habitaron corporalmente en el Señor Jesucristo para traernos a nosotros una esperanza de salvación, para que podamos estar en Él completos. Y mientras que no nos despeguemos de Él, Él es la vid y nosotros los pámpanos. Mientras estemos ahí, hermano, agarrados, mientras estemos conectados con esa vid, con Jesucristo, vamos a seguir siendo alimentados, vamos a seguir siendo edificados, vamos a seguir creciendo en Él, vamos a seguir conectados con Él, vamos a seguir, hermano, nosotros hasta que Él venga, hasta que suene la trompeta y podamos estar con Él. El diablo, yo sé que ha querido acusarte,